Damos muchas gracias al Señor por tener esta oportunidad de poder estar escuchando, atentos a su palabra. Permítanme mencionar dos pequeños anuncios breves antes de pasar el mensaje de su palabra. El primero es recordar, como dijo Juan Marcos, vamos a tener la próxima semana bautismos en la iglesia y también la posibilidad del ingreso de nuevos miembros. Entonces quisiera animarle, si usted es de aquellas personas que todavía no se ha bautizado y sabe que es creyente y tiene certeza, diga amén, decía la canción. Bueno, si eres creyente y obviamente quieres pasar adelante con este paso de identificación pública con el Señor, solamente acércate a mí después de la reunión. Puede ser parte también de los hermanos que va a bautizarse la próxima semana. Si tiene temor con el agua fría, el Jordán era mucho más frío que esto en el tiempo bíblico, debe saberlo, y vamos a hacer todo lo posible por dejarlo fría. Es un sacrificio, un pequeño sacrificio. Y también, obviamente, si usted ya tomó el curso Conociendo Roca Grande, si usted ya lleva 6 meses con nosotros y si ya ha sido creyente y bautizado, puede también ser parte de la membresía de la iglesia. Por lo tanto, también si usted desea, solamente acérquese a hablar conmigo para involucrarme o hacerme parte del grupo que va a llevar adelante o va a ser parte de este grupo. Si usted quiere hacer ambas cosas, puede hacerlo. Primero vamos a tener el bautismo y luego vamos a tener lo que es el proceso de reconocimiento, la nueva membresía. Cada semana preguntamos si hay alguien que estuvo de cumpleaños. ¿Hay alguien que estuvo la semana pasada de cumpleaños? ¿Nadie estuvo? ¿No? Okay. Yo sé que un pequeñito esta mañana, el hijo de James. ¿Tu niño está de cumpleaños mañana, sí? Sí. Sí, mira, ¿viste? Sí. Bueno, pero mañana le cantamos el próximo arriba, seguramente van a cantarle allá. Damos gracias al Señor también por él y poder conocer primero otra vez. 2 años. Sí, 2 años. Sí. Grecia estuvo de cumpleaños. Mañana también. Te cantamos la próxima semana. Vamos a venir con más fuerza y como vamos a venir bonitos para la foto, va a ser una canción mucho más linda para ti. Vamos a pasar el tiempo con la palabra del Señor. Le invito a ir a Mateo capítulo 26. Ha sido tremendamente enriquecedor disfrutar de las maravillas de nuestro Señor a través del relato que por 2 semanas nos convocó Juan capítulo 10. Nos impacta ver su carácter sublime. Hay un enfoque también de admiración tremenda hacia nuestro Señor y obviamente se hace mucho más grande, se magnifica cuando le vemos actuar en absoluta perfección frente a los momentos de mayor opresión, frente a los momentos de mayor complejidad. El gran Señor que tiene poder para poner su vida y para volverla a tomar ha sido enfrentado a una opresión tremenda en el Getsemaní. Y ahora sabemos enfrentará de una manera tremenda la odiosidad extrema de los líderes religiosos judíos que solo quieren, sin lugar a duda, matarle. La escena anteriormente vista en Mateo nos dejó con Cristo siendo apresado luego del beso traidor de Judas y obviamente con todo este grupo de personas abalanzándose sobre él, dice la Escritura, con espadas y con palos para tomarle y para, sin duda alguna, llevarle a lo que sería el camino para su muerte. Las personas de espadas y palos han tomado por la fuerza al Señor, quien teniendo el poder para hacer bajar 12 legiones de ángeles, como dice su palabra, no opuso resistencia. Voluntariamente está siendo entregado acá porque sabe, es parte del cumplimiento que corresponde. Cuando notamos su actitud tan mansa y humilde frente a este ataque tan fuerte hacia él, no nos hace otra cosa que pensar en cuánto más debemos admirar a nuestro Señor. Permanentemente estar estudiando sobre estas escenas de Cristo nos hacen ir a ciertos pasajes. Recurrentemente ha sido para mí Isaías 53, y obviamente cada escena descrita a través de ese pasaje profético de cientos de años antes, cumpliéndose en Jesucristo. De manera práctica, debería decir que la escena que hemos estado viendo y que vamos a ver con más detalle a partir de hoy nos va a mostrar esta frase de Isaías 53 como oveja delante de sus trasquiladores. Y literalmente el Dios del cielo que se ha hecho hombre va a actuar de una manera tan mansa, tan digna de admiración por nosotros, que nos enseña muchísimo también en cómo proceder, cómo actuar en los momentos de mayor dificultad, de mayor opresión y diría también, sin duda alguna, de mayor injusticia. Mateo capítulo 26, entonces, desde el versículo 57 en adelante voy a dar lectura y vamos a ver algunos versículos hoy. Vamos a continuar la siguiente semana. Mateo 26, versículo 57 en adelante, la palabra del Señor dice así:
Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos de todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Vamos a orar. Dios, cuando vemos el final de la escena recién leída, nos conmueve el corazón pensar en cuánto sufrimiento estuviste dispuesto a enfrentar. Es porque cuando nuestra escena de sufrimiento tuya solamente se va a la cruz y no piensa, no medita en todo lo que significó el proceso anterior y el proceso posterior, Señor, sin duda alguna nos conmueve mucho más saber la magnitud de tu amor. Un amor que no solamente está dispuesto a hacer un acto puntual, específico, sino que está dispuesto a venir mucho antes a enfrentar una vida difícil, con el propósito de ser un buen ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dios y Padre amado, es evidente a través del texto la tremenda injusticia que va a experimentar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero aún te damos gracias, Señor, porque la forma como enfrentó esto, sin duda, es una gran lección para con nosotros. Es un gran ejemplo, un gran modelo para con nosotros. Dios, ayúdanos a disponer nuestro corazón hoy a estar disponibles a aquello que es parte de la enseñanza de tu palabra, y ser tan sensibles a ella como podemos serlo, Señor, para ser tan prácticos en la ejecución, en la disposición del corazón para seguir el ejemplo de nuestro Señor. Dios bendiga este tiempo juntos y sin duda, Señor, le ruego que me ayude para decir lo que usted espera en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver hoy día un marco específico de esta situación particular que nos convoca hoy. Este marco específico nos va a dar algunos panoramas bien claros en relación a lo que va a suceder en todo el relato y en todo el texto. Es muy interesante poder ver este pasaje en particular, no solo a la luz de lo que acabamos de leer, sino también a través de la enseñanza que los pasajes paralelos, el resto de los evangelios, nos están dando en relación a este suceso. Hoy en particular nos vamos a detener específicamente en lo que son los pormenores de un juicio injusto. Y sin duda, Jesucristo está enfrentando un juicio tremendamente injusto. Todo lo ligado a la muerte de Jesús no tiene ningún asidero de justicia humana. Tanto el proceso como los involucrados en este son deslegitimizados, en la palabra, ensayé toda la noche para decirlo. Básicamente, si aún solamente calificaran su proceder en base a lo que ellos mismos habían establecido. Es decir, ni ellos mismos estaban dispuestos a cumplir lo que ellos habían establecido para los juicios que debían llevar adelante, que debían llevar a cabo. Las regulaciones que ellos están llevando a cabo no son más que manipulaciones para lograr su objetivo final, que es esta sed de sangre de Jesús, es llevarlo finalmente a la muerte, obviamente una muerte que no esperan sea suave, esperan que sea terrible. El texto dice allá en el versículo 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. La escena es sin duda la continuación del relato del texto anterior, es decir, estamos hablando específicamente del Getsemaní, el huerto del Getsemaní. Jesús ha estado orando allá, tuvo la opresión de Satanás, está clamando al Padre y está siendo fortalecido por el Padre para enfrentar el momento que se avecina. Luego de pasar por ese momento, va a despertar a sus discípulos, les avisa que el traidor ya viene y venía con una gran turba de personas.
todo con el propósito de atraparle, es atrapado por ellos. Y eventualmente usted y yo podríamos tratar de imaginar, es por varias características del relato, una gran cantidad de personas que no están simplemente siendo testigos oculares, sino que están tremendamente armados. Como ya lo vimos en las semanas anteriores, parte de remanente de soldados romanos, parte de la guardia del templo, y un montón de personas con espadas y palos están siendo dirigidos por los líderes religiosos de la época para apresar a Jesucristo, Por lo tanto, aquí tenemos un grupo de personas que están prendiendo a Jesús, y este prender no es algo simple. Usted debe saber, como también ya lo mencionamos, que esto fue por la fuerza, se abalanzaron sobre él, sobre alguien que no está aplicando ninguna resistencia, alguien que no está intentando escapar, alguien que lo único que hace es tratar de pedir por la vida de sus discípulos que los dejaran a ellos libres, y está dispuesto a entregarse. La palabra del Señor dice que ellos se abalanzan sobre él, lo toman por la fuerza, sin duda alguna. Y el texto de Mateo nos dice que le llevan a donde Caifás. Ahora, esto es bien interesante, porque Juan nos va a decir, el Evangelio de Juan nos va a decir algo que sucedió entre el tiempo en el Getsemaní y en el momento en donde llevan a Caifás. La palabra del Señor nos va a revelar que antes de ir donde Caifás, estas personas que han apresado a Jesús le llevan donde una persona llamada Anás. Quiero invitarle, por favor, si me acompaña, a Juan capítulo 18, para mostrarles el marco de esa escena. Juan nos va a dar muchísima luz de los sucesos que están sucediendo allá, de las situaciones que se están experimentando. Juan capítulo 18. Juan 18, versículo 12 en adelante. La palabra de Dios dice así: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Entonces la palabra del Señor nos está describiendo que antes de ir donde Caifás, hacen una escala en Anás, que es suegro de el sumo sacerdote. Y esto llama muchísimo la atención. La razón por la que llama muchísimo la atención es porque Anás, legalmente no tenía ninguna autoridad. Déjeme explicarle un poquito sobre esto, porque llama muchísimo la atención saber algo de la historia al respecto. ¿Quién es Anás? Es una buena pregunta. Pero es la típica persona que se perpetúa en el poder sin tener una figuración o básicamente una responsabilidad pública. Anás es esa típica persona que aprovecha un momento de popularidad para ganar adeptos y mantiene esos adeptos a pesar de que él ha dejado ciertas responsabilidades. Anás no era sumo sacerdote en ejercicio, Anás fue sumo sacerdote. La historia nos dice que Anás fue sacerdote o sumo sacerdote desde el año 5 después de Cristo hasta el año 15. Queridos, han pasado 15 años más, por lo menos, donde Anás dejó de tener una figuración pública en cuanto a una responsabilidad de sumo sacerdote. Pero no quiere decir eso, que no tuvo una figuración entre las sombras, dirigiendo, guiando y estando sin duda a cargo de muchas situaciones que se experimentaban en el poder. Usted debe saber que en la mente judía, el sumo sacerdote sin duda era la más grande imagen que ellos podían tener, sin duda la persona que generaba a las personas el mayor sentido de devoción o de sometimiento. Pero Anás no es Caifás. Ahora, es bien interesante porque la historia nos cuenta que de una manera bien llamativa y con mucha astucia, siempre Anás estuvo involucrado en el poder religioso de Israel. Obviamente desde que había sido sumo sacerdote. El grado de influencia, el grado de poder, permitió que él pudiese lograr varias cosas, varios resultados que tenían que ver básicamente con la posición que tenía. De hecho, muy interesante, desde que él dejó de ser sumo sacerdote, 5 de los sumos sacerdotes que vinieron después eran hijos de él. En nuestro tiempo eso sería nepotismo, ¿no? 5 hijos. Y ahora el que está en ejercicio es su cuñado, su suegro, su yerno. Están atentos, muy bien. Entonces vas a notar, sin duda alguna, en este tiempo Anás tiene mucha influencia,
Y de una manera muy interesante está sutilmente tratando de aplicar esto. De hecho, es bien interesante, de manera popular los judíos le seguían llamando sumo sacerdote. De hecho, la Biblia en algunas ocasiones le llama sumo sacerdote porque ese era el uso que la gente le daba, lo asumían así, lo trataban así. Ahora, ¿por qué es llevado a Anás antes de Caifás? Y bueno, hay varias razones para eso. Sin duda, el tiempo ya había demostrado que Anás tenía una gran capacidad para persuadir. Es decir, había logrado 5 hijos en el sumo sacerdocio y un yerno que estaba allá. Sin duda, varias de las normativas que habían sido establecidas por él, que obviamente quería que se preservaran en concordancia con Roma, estaban siendo llevadas a cabo. Y sin duda, si había alguien que tenía una capacidad para persuadir, podía ser él. Recuerde la historia. La Biblia nos dice, hasta este punto no hay ninguna razón que las personas tienen para juzgar a Jesús. Lo único que los motiva es su odiosidad, es que están perdiendo su popularidad, está ganando adeptos, y ellos querían los adeptos para sí mismos, por lo tanto, están buscando y buscando incesantemente una razón para matarlo. Por lo tanto, tienen una gran oportunidad acá, luego de atraparlo, y sin duda esto podría haber sido muy amenazante para cualquier persona. Ser atrapado por una gran turba, lo llevan esta noche a donde Anás, para que Anás haga algunas preguntas, para ver si puede sacar de él alguna razón para realmente matarlo. Este es el propósito, este es el fin. Otra de las cosas que debería decir, que es evidente, es que tener a Jesús este tiempo con Anás iba a darle tiempo suficiente para que el resto del Sanedrín, es decir, el resto de los líderes religiosos judíos, que debían consensuar legalmente bajo las normas judías la muerte de Jesús, lograran tener tiempo para juntarse y poder determinar realmente qué es lo que querían hacer. Por lo tanto es un tiempo de ayuda para ganar minutos, pero también es una gran oportunidad que ellos piensan puede ser utilizada para que Jesús diga algo que efectivamente pueda justificar su muerte. El texto, allá en Juan, capítulo 18, nos va dando algo más de luz en relación a lo que sucedió en esta escena. Mira lo que dice el versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Entonces, note eso. ¿Usted cree que él no sabía? Claro que sabía bastante. Pero quiere hacerle la pregunta a Jesús. Bueno, Jesús, cuéntame algo. Dime algo que pueda sacar para yo poder utilizar en tu contra. Este es el propósito, este es el sentido. Mire la respuesta de Jesús, que es interesantísima. Jesús le responde: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Mire, el Señor Jesucristo está dejando en evidencia varias realidades en este juicio injusto. Y hablamos de juicio injusto porque se está enfrentando en primer lugar a una persona a la cual no se tiene que enfrentar. Es decir, no es Anás el que tenía que determinar esto. Recuerde, bajo la normativa judía, quien tenía que determinar eso era el Sanedrín, bajo la dirección del sumo sacerdote, que no era Anás, era su yerno, Caifás. Y entonces estamos hablando de un juicio que es ilegítimo. Estamos hablando de un momento que es ilegítimo para realizar un juicio. ¿Sabe la hora que es? Estamos hablando de madrugada. Es decir, hacer un juicio de madrugada no tenía sentido, era transgredir las mismas normas que los mismos judíos habían establecido. Por lo tanto, ni siquiera el contexto tenía una lógica de ser, una razón de ser. Y Jesús está diciendo algunas cosas que la verdad no podemos eludir. En primer lugar, está mostrando que todo lo que él hizo no fue algo oculto, lo que él hizo era algo público. Es decir, él dice: he enseñado públicamente, es decir, a la vista de todos. He hablado con todo el mundo, es lo que está expresando allá. No hay nada oculto. Y nota lo que el Señor está diciendo, es decir, realmente si quieren tomar algo de mí, era tan simple como mirar si hay algo, y realmente hasta ese momento ni ellos tenían algo que podían decir en contra de Jesús. Por otro lado, Jesús sin duda está dejando en evidencia lo que ellos sí hacían. Usted sabe, yo sé, ellos eran expertos para susurrar en la oscuridad, para murmurar, para tratar de encontrar una razón, es decir, en la oscuridad,
para poder llevar adelante su deseo, su anhelo, su sed de muerte de Jesucristo. Algo muy interesante que Jesús también deja clarito acá, es que hay personas que eran testigos de lo que él había hecho. Entonces él dice algo muy simple: mire, si quieren saber de mí, hagan lo que deberían hacer, vean lo que son los testigos, vean lo que hacen o dicen los testigos de mí. Y eso era parte esencial de un juicio. Miren, los miembros del Sanedrín no eran las personas que tenían que llevar la causa, ellos no eran fiscales, ellos eran jueces. Es decir, ellos no tenían como responsabilidad declarar en contra de alguien. Lo que ellos tenían que hacer era escuchar los argumentos de las personas y deliberar. Pero ellos están actuando aquí como fiscales, es decir, ellos están con esta premisa clara de que Jesús debe morir, por lo tanto están buscando todas las razones posibles para llevarle efectivamente a la muerte, cumpliendo básicamente con una ilusión clarísima de lo que era su responsabilidad de simplemente juzgar. Lo están haciendo sin la persona correcta, en un juicio que claramente es falso, en una hora que es tremendamente incorrecta, de una manera muy clara, sin las lógicas correctas de un juicio. Jesús está diciendo: ¿dónde están los testigos? ¿Y a qué se me acusa? Hasta este punto ha sido tomado por una turba, ha sido amarrado por una turba, llevado por una turba a un lugar, ha sido cuestionado por una persona, y hasta ahora no vemos ninguna acusación, nada. Es decir, ¿cómo estaría usted si de pronto paran carabineros y pararan donde usted está caminando, lo toman allá, fuerzas especiales, lo agarran, lo amarran, lo tiran adentro del auto y lo llevan allá donde el juez? Y el juez le empieza a hacer preguntas: ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy acá? ¿Cuál es el propósito? ¿De qué se me acusa? Bueno, exactamente eso es lo que estaban haciendo hasta este punto con Jesús. Sin ninguna prueba, sin ningún elemento, está siendo llevado directamente bajo normas impropias a lo que ellos pensaban, un proceso que podría validar su intención. Por tanto, la respuesta de Jesús es claramente incómoda para ellos, ¿no? Oye, ¿dónde están los testigos? Es decir, lo que he hecho es público, ¿de qué se me acusa? No había razón, no había elemento, no había nada que decir. Y siempre que dices la verdad, es decir, vas a generar, sin duda, efectos. Y mira el efecto que sucedió acá. Mira lo que dice allá el versículo 19, avanzamos un poco más, texto 22, versículo 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Y mire varias cosas interesantes acá. En primer lugar, este alguacil que sin duda está tratando de defender la dignidad de aquel que ha quedado en evidencia, Anás, y está golpeando a Jesús, una buena bofetada allá, es la intensidad de eso, no es algo simple, usted podría imaginar. Él quería frente a todas las personas dar una lección ejemplificadora de alguien que están insultando a otra persona. Ahora, note la argumentación que utiliza: ¿por qué insultas al sumo sacerdote? Queridos, ¿Anás era sumo sacerdote? No. Tenemos en la historia una evidencia muy interesante. El apóstol Pablo, sin saber que había un sacerdote, que era un sumo sacerdote, él contesta de una manera fuerte en un momento de la historia. De hecho, muy interesante. Y dice la palabra del Señor que él es retado por lo mismo, y Pablo pide perdón. Hoy no sabía que era un sumo sacerdote. Yo sé que no puedo hablar de la manera que hablé, y pide perdón. Bueno, Jesús no es menos santo que Pablo. Claramente no estaba faltando el respeto de un sumo sacerdote, no estaba eludiendo la responsabilidad que tenía. Todo esto es una tacha tan peligrosa de ideas que ellos mismos estaban poniendo en sus mentes para justificar lo injustificable. Miren lo que sigue diciendo el relato allá. Verso 23, Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Bueno, si me pegaste porque hice algo malo, bueno, dime, ¿qué fue lo malo que hice? Segundo, y si bien, y si hice lo bueno, ¿por qué me golpeas? ¿Cuál es la idea acá? ¿Cuál es la razón? Bueno, si hice lo malo, demuéstralo. Si hice lo bueno, ¿por qué me pegaste? Sin duda alguna, la forma que el Señor tiene para responder con tanta claridad, aún frente a presiones tan difíciles, es algo, otra vez, digno de tanta admiración. Dios, usted no puede imaginar quizás aún la mente de este alguacil. Es decir, probablemente él pensaba que esta bofetada podía desafiar mucho más a Jesús, ¿no? Bueno, si está tan manso ese hombre, vamos a pegarle a ver cómo reacciona ahora, ¿no?
Si hice lo malo, diga, ¿qué hice lo malo? Si hice lo bueno, ¿por qué me pega? Esa fue su respuesta, esa fue su respuesta. Y yo no puedo eludir todo lo que eso provoca en mi vida, ¿no? Porque ¿cuál es la intención que nosotros tenemos cuando somos atacados injustamente, incluso cuando somos golpeados, ¿no? Es decir, no tiene sentido, es decir, si aquel a quien seguimos, que fue un pacificador, el modelo que nosotros tenemos en la vida, no maldijo a quienes le maldecían, nosotros estamos haciendo lo mismo. No tiene sentido nuestro cristianismo, si básicamente el modelo que nosotros tenemos no es imitado por nosotros en los momentos donde realmente debemos imitarlo, donde con mayor trascendencia se va a ver, es decir, el espíritu que está en nuestro corazón. Obviamente decepcionado, sin poder hacer más después de las palabras de Jesús. La historia termina con Anás. Mira lo que sigue diciendo allá, versículo 24. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. No logró absolutamente nada Anás, ninguno de sus propósitos, ninguno de sus planes. Un intento por encontrar una blasfemia en Jesús no fue encontrada. Por tanto, ya, ok, hagan lo que tengan que hacer ahora. No era bueno haber saltado el conducto, vayan directamente donde Caifás. Vamos a Mateo 26, volvamos al relato allá. Y el relato es allá donde nos deja. Es decir, tenemos esta escena en donde los que toman preso al Señor lo llevan donde Anás, y Anás, después de notar que no ha logrado nada, lo deriva nuevamente a Caifás. Mateo 26, verso 57. El texto dice así: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mire, esto es bien interesante. Pareciera que las casas de Anás y de Caifás tenían un patio colindante. Es decir, era muy normal en aquella época, en aquella cultura, que familias tenían casas cercanas, es decir, a veces una al lado de otra, tenían espacios compartidos, espacios adyacentes. Y es evidente que esto sucede acá, tanto por la distancia que toma de llegar uno a otro, como la mención permanente de este patio, que era un patio grande, que era usado para diferentes usos, básicamente religiosos, por parte del Sanedrín. Déjenme darles algunas evidencias de eso. Mira, retroceda por favor al capítulo 26, verso 1. El texto dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. ¿Cuál fue el lugar de reunión? El patio de Caifás. Bueno, para que sepa la historia, vamos a llegar a eso en un par de semanas más. El apóstol Pedro, recuerda, niega a Jesús. ¿Cuántas veces? ¿Dónde lo hace? En el patio de Caifás. Tremendo patio. Ese era un patio. Grande. Y al parecer hay una conexión entre la casa de Anás con la casa de Caifás para llevarle rápidamente allá. Lo que es interesante en el texto es que cuando Jesús llega ya al patio de Caifás, ya están reunidos allá los principales líderes religiosos. Esto es básicamente lo que se conoce popularmente como el Sanedrín. Ellos tenían una labor específica. Ellos eran la voz legal del pueblo de Israel. Ellos tenían que dictar sentencias. Ellos debían dar un veredicto a situaciones que enfrentaban los judíos. Ahora, es muy importante señalar algunos aspectos del rol de liderazgo, tanto judicial como espiritual, que llevan a cabo los miembros del Sanedrín. Y por eso estoy mencionando, esto es un marco de todo lo que vamos a hablar con profundidad en las siguientes semanas. Es porque nos ayuda muchísimo poder claramente tener un contexto claro de aquellos que están involucrados en escenas como este. Eso nos va a dar una base llena de riqueza en cuanto a lo que significa una concepción de la distorsión de sus corazones, pero también sin duda de la necesidad que ellos tienen de arrepentimiento por el proceder impropio que están llevando a cabo. ¿Qué iba a decir eso? Puede ayudarme un poco. Una buena definición de pureza sería vivir bajo el modelo original, vivir en coherencia con el modelo original. Déjeme explicar eso. Cuando usted está dispuesto, cuando yo estoy dispuesto a vivir de acuerdo al modelo original, de acuerdo a lo que Dios estableció desde el principio, yo puedo estar consciente de que estoy viviendo en pureza.
Cuando yo adultero algo de lo que fue parte del modelo que el Señor estableció, eso no es pureza. ¿Qué es la cosa en tu vida que tú calificas como pecado, impureza, algo impropio? Simplemente puedes definirlo así, es decir, como una lejanía del modelo original de Dios. Me separé, me distancié de lo que Dios había establecido. Por eso es tan peligroso cuando las personas evaden a Dios, se alejan de Dios, cuando las personas sabiendo de Dios, es decir, porque los cielos cuentan la gloria de Dios, porque la creación refleja eso, porque no hay duda alguna que su eterno poder y deidad se hace claramente visible, porque la conciencia nos está diciendo que hay bueno y malo, no tienen excusa, no hay ninguna excusa al respecto, es porque evidentemente estoy negando algo que está inherente allá, y sé que eso sucede. La vida del creyente, eso se hace mucho más duro, es porque aún el Espíritu nos está convocando permanentemente a ir al modelo original. Nos está diciendo, no, te equivocaste, estuvo mal, necesitas arrepentirte, necesitas arrepentirte. Soy impuro cuando me olvido de Dios y empiezo a regularme bajo mi propio criterio. Empiezo a establecer mis propias normas. Cuando empiezo a pensar en mi Dios, ese que yo inventé, ese que no es tan duro, ese que no es tan fuerte, ese que no disciplina, ese que es mi amigo nomás. Lo que sucede es que obviamente empiezo una escala descendente tremendamente ruda, porque finalmente me puse en el lugar de Dios definiendo a Dios. Mal negocio, mal ejercicio, mala idea. El sistema judicial de los israelitas había sido establecido por Dios, sin duda alguna. Él lo había fundado específicamente para establecer orden y para generar una equidad sumamente correcta. Déjeme dar un ejemplo de eso. ¿Recuerda esta frase, ojo por ojo, diente por diente? Usted y yo, por lo general, y de hecho debería decir, la gente popular utiliza este pasaje para justificar venganza de mala manera. En un sentido, ¿qué me hiciste? Voy a pagar. Déjeme decir esto de manera muy práctica. Nunca que usted aplique venganza va a ser justa. Nunca. Porque no tiene control sobre la proporción que esto significa. Es decir, podrían golpearle y obviamente eso podría hacerle sangrar su nariz. Bueno, usted podría pensar que va a hacer exactamente lo mismo. ¿Tiene garantías de que va a sangrar de la misma manera, la misma cantidad de gotas por el mismo hoyito de la nariz? No puede hacer eso, no puede hacerlo. Cualquier intento de venganza propia va a ser injusta cuando los hombres la aplican. Por eso Dios dice, mía es la venganza, porque el único que puede aplicarle en profunda justicia es Él. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando estableció ojo por ojo, diente por diente? Es que en esta lógica de castigo proporcional quería mostrar su misericordia aún por el ofensor. Es decir, si el ofensor le había sacado un ojo al otro, ¿qué le estaba diciendo al pueblo? No exageren más, solo pueden tomar su ojo. ¿Nota la diferencia? Es decir, si mi golpe sacó su diente, es decir, el límite era el diente del otro. De esa manera podía estar, es decir, amparado en la lógica de que seguir lo que Dios había establecido me respaldaba para llevarlo a cabo. Ahora, ¿quién podía aplicar el ojo por ojo, diente por diente? ¿Todas las personas? No, solamente aquellos que habían sido mandatados por Dios para determinar la justicia en el pueblo. Mire, cuando usted nota el sistema judicial establecido por Dios, usted va a notar que en el original tenía un sentido profundo, valía la pena seguirlo, valió la pena la historia seguirlo. La gente, mientras más se ha escapado del modelo original, ha tenido más justicia, más dignidad, Todos estos intentos engañosos por decir nuestro modelo es el mejor, mientras más se aleja de Dios, siempre va a ser peor, peor. Y no tienes ninguna posibilidad de poder justificarlo, ninguna posibilidad de poder demostrarlo. La evidencia es así, tal cual, tal cual. Déjeme mostrar algunos principios básicos de lo que Dios había establecido para las normativas de jurisprudencia de la justicia en sus normas. Vaya a Deuteronomio, por favor, capítulo 16. Deuteronomio, capítulo 16. Como tantos pasajes en Deuteronomio, nuestro Dios está normando ciertas cosas que la teocracia, donde Él era la autoridad máxima, el pueblo de Israel debía llevar a cabo.
Obviamente habían personas que habían sido encomendadas para juzgar ciertas áreas, ciertas situaciones del pueblo de Israel, pero no debían saltar lo que Dios había establecido. Note Deuteronomio capítulo 16, voy a leer del versículo 18 en adelante. La Biblia dice así: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. ¿Cómo puedo tener un justo juicio? No te alejes del modelo original. Juzga lo que Dios juzga, es decir, ama lo que Dios ama, aborrece lo que Dios aborrece, tal como Dios lo ha determinado. Sigue diciendo el texto allá: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Queridos, es evidente, el Señor había establecido directrices para aquellos que iban a aplicar autoridad sobre el pueblo, directrices que en nuestra concepción actual demandamos o no, anhelamos que las personas que están en una posición de autoridad, en una posición de responsabilidad, tuviesen claro estas premisas. De hecho, la gente está tremendamente enojada porque muchos no preservan esto, porque eventualmente tuercen el derecho, porque hacen acepción de personas, porque toman sobornos, es decir, se ciegan a los ojos del mundo. Ahora, mientras más el mundo reclama porque quiere eso, el mundo sigue alejándose y alejándose del modelo original. Es que no puedes lograr eso si te alejas del modelo. No puedes lograrlo. No puedes. Vemos que frente a tamaña directriz, durante el Antiguo Testamento, las cosas judiciales marchaban bien. Y usted podría notar eso a lo largo de la historia. Los tribunales locales iban resolviendo rápidamente las situaciones, eficazmente, situaciones que eran tremendamente complejas. Recordamos que bajo la teocracia, tanto la autoridad política como la autoridad religiosa estaban unidas. Dios era la autoridad, por lo tanto, Él aplicaba tanto directrices políticas como directrices sociales y espirituales. Déjeme darle una ayuda con eso. ¿Has escuchado el título Doctor de la Ley? ¿Sí? No. Bueno, Doctor de la Ley es un título que se ocupa mucho en el Nuevo Testamento para referirse a los líderes religiosos judíos. Ahora, ese título surge específicamente en teocracia. ¿Por qué? Porque un doctor de la ley, alguien que aplicaba justicia, tenía que saber ¿qué cosa? La ley. Si quieres que las cosas marchen, debes alejarte del diseño original, debes pegarte al diseño original. Por eso Dios le decía a los reyes: lean la Biblia todos los días, repítanle la Biblia a sus hijos todos los días. Mientras más lo olvidas, más te alejas, más impuro. Un intento peligroso de querer hacer algo que claramente piensas que puede ser mejor, pero que ya sabes, la historia ha demostrado, nunca es mejor, nunca es mejor. Por lo tanto, lo que tenemos acá es jueces que están teniendo directrices claras de conocer correctamente la ley y llevarla a cabo siendo eruditos de la ley de Moisés, es decir, de lo que la Biblia, la palabra de Dios, estaba describiendo. En el paso de los años, y esto es bien interesante seguirlo de una manera cronológica, luego del tiempo de los macabeos, y esto es la historia básicamente entre los 400 años en cual el Antiguo Testamento termina y el Nuevo Testamento empieza. Dije macabeos y algunos me miraron para otro lado. Pasa efectivamente que en este tiempo las personas empiezan a establecer normativas distintas y empiezan a oficializar normativas distintas. Siempre sutilmente, bajo ciertos resquicios de la Biblia, pero mezclándolos. Otra vez, mezclas no son puras. Mezclas son impuras. El modelo original tiene que ser tal cual como Dios lo estableció. ¿Qué tomaron del modelo original? Bueno, tomaron el hecho de que Dios había establecido en la ley de Moisés 71 personas que debían ser los encargados de juzgar ciertas cosas. Por lo tanto, ellos, siguiendo el modelo establecido en el Sanedrín, que eran básicamente 71 personas, 70 jueces más el sumo sacerdote, y tenía un sentido lógico tanto en el tiempo de Moisés como en el tiempo de ellos, si lo hubiesen aplicado bien, porque uno hacía la diferencia cuando había un empate en votación, cuando debían juzgar algo, no era un número par, era un número impar. Ahora ellos toman este modelo, pero empiezan a agregarle un montón de sus propias normativas para juzgar ciertas cosas. Obviamente, una tras otra, llena de abusos, llena de malas intenciones, y sin duda, es decir,
llena de lejanía de Dios. Porque si quieres hacer las cosas que Dios ha determinado, debes hacerlas tal como Dios las ha determinado. En los días de Jesús, el Sanedrín era tremendamente corrupto. Todo aquello que había sido establecido en el comienzo, como de torcer el derecho, era algo clave para ellos y claro. Hacían acepción de personas absolutamente, y no podría dar una mejor introducción para demostrar eso que todo el estudio que hemos tenido de Mateo, pasando por el capítulo 23, en donde Jesús está tratándoles con ira santa por toda su hipocresía, por no hacer precisamente lo que debían hacer. Estaban sin duda aceptando sobornos y la respuesta es sí. Déjenme dar un ejemplo que va a refrescar su mente. ¿Recuerdas Jesús 2 veces en su historia? Tanto al comienzo de su ministerio, al final de su ministerio, Él está sacando a los campistas del templo, sacando a aquellos que estaban haciendo lucro del templo con cosas del templo, es decir, de una manera impropia a través de mentiras arrogantes, y el Señor está condenando a ellos porque ellos habían hecho un mercado, es decir, no era algo pequeño, era algo masivo, era un mercado para su propia conveniencia, abusando de los demás a través de mentiras. ¿Recuerda lo que hacían? Es decir, no dejaban entrar ningún animal porque pensaban que era manchado, y ellos les vendían adentro palomas, es decir, mucho más, dice 15 veces más de lo que valían afuera. Ganaban dinero. Los campistas no aceptaban ciertas monedas, ¿o no? No, es que se lleva la impresión del César. No puede ser, el César es un objeto idolátrico. Por lo tanto, ellos cambiaban esa moneda por otras. Obviamente ganaban una comisión. ¿Recuerda cuando estudiamos ese pasaje? Era muy interesante cómo popularmente se conocían todos estos puestos de mercancía en el templo, los bazares de Anás. Anás estaba encargado de arrendar estos locales, estos puestos. Eso claramente no era incorrecto, eso claramente era impropio, eso sin duda alguna era una ofensa al nombre del Señor. Ellos estaban abusando a través de cohecho, a través de injusticias. Ellos estaban contentos de hacer bien a aquellos que pensaban que podían responder con bien. Pero el pobre, el indefenso, y aquellos animales aún incluso que eran considerados como tal, eran desechados, despreciados, eran sin duda alguna alejados. El Sanedrín en su composición en el tiempo de Jesús está lleno de basura. Otra vez bajo la idea de hacer algo similar a lo que estaba en el principio, aunque copies algo, si no es tal cual, no es el original, no es puro. Poco a poco, la desviación original de Dios se fue volcando a la corrupción máxima. De hecho, debería decirte algo que puede ayudar mucho más a tener una concepción clara de esto. Era la autoridad que Roma tenía sobre ellos. Roma era quien determinaba quién iba a ser el sumo sacerdote. Roma tenía jurisdicción para poder sacarlo en cualquier momento y volver a ponerlo. Era algo más complejo que en el resto de los 70. El resto de los 70 funcionaban básicamente con padrastros, diríamos popularmente, a través de pitutos, diríamos popularmente, a través de alguno que involucraba a otro, de los cercanos, de los mismos, pero el sumo sacerdote, que tenía la autoridad sobre el grupo, podía ser sacado o puesto al antojo de Roma. Por lo tanto, usted debe imaginar cómo era el sumo sacerdote. Amante de Roma, ¿no? Lo que usted diga, Roma. Si usted mueve Roma, ¿sí? Por eso, para llevar soldados romanos al huerto del Getsemaní, para apresar a Jesús, tenían que haber establecido a los romanos de que Jesús no era un blasfemo. A Roma no le importaba un blasfemo, no estaban interesados en religión, no les importaba para nada. Pero Roma sí tenía problemas con los insurgentes, con los anarquistas. Esta era la imagen que estaban vendiendo de Jesús a los romanos. Por lo tanto, usted debe saber que la política estaba influenciando tremendamente esto que tenía que ser básicamente dirigido y llevado a cabo por normativas divinas. Hermanos, los líderes religiosos no están acá para seguir las normativas del mundo cuando el mundo contradice a Dios. Los líderes religiosos están para seguir a Dios, aunque el mundo diga todo lo contrario. Déjeme aumentar la frase. El cristiano está acá para seguir a Dios, aunque todo el mundo diga lo contrario, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Deuteronomio capítulo 19, versículo 16. Mire, al punto de lo que Dios había regulado en cuanto a lo que significaban los juicios. En 19, versículo 15, dice así:
no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Hermanos, hasta este punto de la historia, ¿Jesús tiene un testigo? No. ¿Hay 2 testigos que lo acusan hasta este punto? No. ¿Hay 3? No. Ni uno. Es decir, personas están tratando de odiarle sin argumentos. Le odio, no me gusta. ¿Pueden justificar bíblicamente eso? ¿No me gusta? No. Sigue diciendo el relato. Cuando se levantara el testigo falso contra alguno para testificar contra él. Porque aún se podría haber levantado un testigo pero falso, como fue el caso, lo veremos. Entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Esto es la justicia divina, es muy simple. Si estás diciendo una mentira para tratar de afectar a tu hermano, bueno, si te pillamos que mentiste, tú vas a tener la condena que debía tener tu hermano. Es justicia, tal cual. Claramente eso no pasó con Cristo. La pureza original fue trastocada por la ambición y el egoísmo humano, los costos fueron terribles. No se aplicaba justicia y los religiosos se enfocaban más en lo que podrían conseguir como beneficio personal que en lo que a Dios honraba, que era básicamente quien representaban. Como punto al margen, yo debería decir que es lo mismo en nuestro tiempo. Cuando la ambición, cuando el egoísmo priman, la lejanía del diseño original se hace evidente y lo que tenemos es corrupción, absoluta corrupción. Favores políticos, coimas, nepotismo. Nada nuevo iba a pasar, nada nuevo. Lo que pasó, eso volverá a pasar. Este fue el margen de nuestro Señor. Este fue el trato que el Señor recibió al final de sus días. Mucho más, pero suficiente al menos, para dar un marco de algo que espero puedan tener en su mente. De vez en cuando vemos todo lo que Jesús pasó, surge quizás el pensamiento de que quizás algo tenía que hacía que Él mereciera un poquito del castigo que estaba experimentando. La Biblia dice no, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. La Biblia dice no, esto fue un juicio injusto. La Biblia dice no, aún en la reacción Él fue como un cordero delante de sus trasquiladores, angustiado él y afligido, no abrió su boca. La palabra del Señor nos está mostrando cómo, a pesar del juicio injusto del Señor, Él está dispuesto a responder correctamente. No olvide esto. Un juicio informal, sin autoridad correspondiente, a la luz de la luna, en la noche, oculto, sin lógica para aquello, sin testigos que están acusándolo antes de llevarlo al juicio, y sin una defensa aceptable, porque eventualmente, si en los términos que ellos tenían todo estaba confabulado para lo contrario, solamente querían disipar su propia satisfacción, su propio anhelo, su propio deseo. A pesar de eso, Jesús se mantiene así firme, claro, concreto, tan tierno como lo podrías imaginar, tan manso como lo podrías pensar, tan humilde como podrías tenerlo en tu mente, y una disposición a no eludir nada de lo que Él ya había dicho que iba a pasar. Tiene poder para poner su vida, pero no olvides, también tiene poder para volverla a tomar. Pasa lo que pasa, nada escapa de su control, nada escapa de su justo juicio. Vamos a ver. Señor Dios, gracias por este tiempo que nos da para poder meditar y sin duda sembrar una base de lo que significa este tiempo a través del juicio de Jesús. Señor, nos ayuda muchísimo a poder depender en ti y poder aprender aquellas lecciones que estás narrando en nuestras vidas a través del relato. Dios, es evidente que somos también tentados, ofendidos, afectados. Las palabras de Jesús a los suyos eran que en el mundo tendríamos aflicción, pero que podíamos sostenernos en confianza porque tú habías vencido al mundo. Y Señor, eso nos da tanta, pero tanta paz, un sentido de profunda tranquilidad, el hecho de saber que a pesar de las situaciones difíciles, siguiendo tu ejemplo tenemos garantías, siguiendo tu ejemplo tenemos esperanza, siguiendo tu ejemplo tenemos paz. Porque finalmente tu venganza es justa, tu venganza es perfecta, tu venganza llega. Dios y Padre amado,
Ayúdanos a pensar en esto del modelo original, Señor, en un mundo donde aún en el contexto de la iglesia las personas quieren popularizar ciertas modas que no están arraigadas en lo que tú enseñaste, sino en criterios personales del mundo. Ayúdanos, Señor, a discernir. Ayúdanos, Señor, a dejar. Ayúdanos, Señor, a borrar inmediatamente de una concepción natural. Nada que se aleja de ti puede tener buen fin. Nada. Pero realmente, Señor, todo lo que tiene que ver contigo tiene buen fin. Separado de ti nada podemos hacer. Estamos tremendamente convencidos, Señor, que el modelo original, aquel que aquellas lógicas, normativas, principios, que deben ser las que deben guiar nuestra vida para que realmente podamos vivir como tú esperas, Señor, y la certidumbre de lo correcto. Dios, gracias por tu palabra. Bendita sea ella, Señor, por siempre. Y gracias por darnos la oportunidad de tomarla, Señor, de tenerla, de leerla. En el nombre de Jesús. Amén.